comenzar la grabación. Acepten ahí que estamos grabando. Pues bienvenidos todos a nuestra tercera sesión de La Pureza del Hombre, ¿verdad? Este programa de hombres que fue formado por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y utilizó a todos los hombres que votaron, a todos los hombres que opinaron que este era un buen tema para tratar. En Costa Rica, el 26 de agosto comenzamos a leer el libro, ya terminamos de leerlo y ahorita estamos en un proceso de poder leerlo con alguien más, ayudar a alguien más. Y aquí ya hemos tenido 2 reuniones con el grupo de hombres de Costa Rica, en donde hemos conversado cómo nos ha ayudado y hermanos, nos ha ayudado de una manera fabulosa. Así que estamos muy felices, muy contentos por lo que nos está ayudando en nuestra pureza, está ayudando a la congregación y también vemos manifestaciones de Dios, ¿verdad? Hemos visto a más personas venir a la iglesia. O sea, sí, Dios definitivamente nos ha sorprendido porque yo creo que es la misericordia, la gracia de Dios, pero no significa que porque estamos ahora haciendo esto, Dios va a hacer más cosas, pero sí vemos que Dios se ha manifestado en personas que han venido y creo que eso es una gran noticia. Así que, bueno, les doy la bienvenida a todos. Gracias por acercarse a este tiempo, tomar de su tiempo para poder crecer espiritualmente y alimentarnos. Le doy la bienvenida a Raúl Vázquez, ¿verdad? Nuestro hermano desde Puerto Rico. Gracias. El día de hoy tiene la tercera clase, ¿verdad? Y bueno, yo estoy convencido de que Dios va a usar a Raúl y eso es la fe que tenemos hoy. Así que silenciamos a todos, ¿verdad? Silenciamos a todos para que no puedan haber interferencias en el audio. Y Raúl, un gran amigo, un gran hermano, un hermano con un corazón que yo admiro, ¿verdad? Un hermano de dedicación al reino de Dios, un hermano que está constantemente sirviendo allá en Puerto Rico, pero no solo en Puerto Rico, sino en diferentes iglesias, ya sea virtualmente o también presencialmente cuando él visita algunos países. Y bueno, Dios nos ha permitido construir una increíble amistad con Raúl, una amistad que pareciera que es de muchísimos años y esto es lo que Jesucristo hace, que su espíritu pareciera que nos conocemos de toda la vida. Así que siempre es un gozo hablar con Raúl. Una de las características que aprecio de él es que es un hermano que tiene ese don de poder animarlo a uno. Cada vez que hablamos nos reímos, hablamos cosas espirituales y es animante poder estar con alguien que no solamente te anima, pero que también es profundo espiritualmente. Podemos hablar de corazón a corazón y le doy la bienvenida. Pues para los que no lo conocen mucho, casado, con hijos ya mayores, ¿verdad? Bueno, él no es tan anciano, es bastante joven, no es tan anciano, ¿verdad? Estoy molestando, Raúl, hermano bien joven, hay muchas energías y pues no voy a decir muchas más cosas, sino mejor lo voy a dejar ahí para que nos pueda compartir también un poco de lo que es su vida y en su introducción. Raúl, gracias por tu dedicación y estamos aquí todos oídos para comenzar esta reunión. Así que, bienvenido. Gracias, José Luis. Como decía José Luis, depende quién me vea, me dice que soy un viejo o no soy viejo, ¿verdad? Depende del nivel. Los universitarios me ven, no, ya tú estás viejo. Ese es el viejito, ¿verdad? El señor, el anciano del grupo. Pero en realidad lo que tengo son 56 años, 31 años en el reino, 29 de casado, aunque mi esposa y yo nos conocemos hace 30 y pico de años. Yo tengo un hijo de 27 años que terminó su Juris Doctor en leyes y acaba de coger su examen para poder ejercer leyes en Puerto Rico. Y el menor, que es Esteban, que está en Argentina,
dirigiendo los grupos de adolescentes allá en una de las regiones que ellos tienen, San Vicente creo que es que se llama, y se casa en diciembre allá en Argentina, así que estaremos volando para visitar Buenos Aires por primera vez, y creo que me tienen trabajo ya listo para poder utilizar allá en el ministerio, y yo feliz para servirle al Señor y a mis hermanos. Para mí es un honor estar con ustedes esta noche, poder compartir con ustedes. Volví a leer los capítulos, a repasarlos, que ya uno ha terminado el libro, pero todavía a ustedes hablando ahí, yo estaba haciendo notas aquí todavía, añadiendo cosas porque mi mente ha ido corriendo demasiado veloz, escrituras que me llegan, pensamientos que me llegan a mi mente. El libro ha sido una bendición, definitivamente. Y el tema que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Que es camino a la pureza. Voy a compartir mi pantalla. Déjenme buscar por aquí. Share screen. Y vamos a compartir con ustedes. ¿La ven ahí? Sí la vemos. Solo tienes que ponerlo en modo presentación. No, está excelente. Bien. Ahí lo vemos. Perfecto. Ok. Camino a la pureza. Son como árboles juntos a la ribera de un río. Salmos 1:3. Escritura que utiliza el autor del libro. Escritura que me anima tanto, que me llena de gozo, ¿verdad? Y ustedes pueden ver ese valle, ese sol, ¿verdad? Y un camino abajo que podríamos decir que es un río, pero es un camino. Así que camino a la pureza. Y hoy vamos a estar hablando básicamente sobre plantados a la orilla de un río, ¿verdad? Y no solo plantados a la orilla de un río, también vamos a estar hablando absoluta pureza y vamos a estar hablando acércate a la luz. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Señor por este tiempo que vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos tantas gracias. Gracias por esta gran oportunidad que nos das de compartir juntos, de compartir tu palabra, Señor, de escuchar lo que tú tienes que decirnos a través de ella. Gracias, Señor, porque hemos tomado la decisión de leer este libro, pero para ser puros en tu presencia. Gracias, Padre, porque nos has ayudado a seguir creciendo espiritualmente, avanzando en tu reino, avanzando en nuestras vidas espirituales. Te pido, Señor, que estés con nosotros esta noche, que tu palabra sea la que nos llene de fuerza y que nos cambie nuestros corazones. Que tu palabra sea la que nos inspire y nos anime a ser hombres puros. Te pedimos que estés con nosotros, que bendigas este tiempo. Te lo pido así, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como compartía con ustedes, hermanos, con relación a lo que estamos hablando de camino a la pureza, la escritura que utiliza el autor al principio de este capítulo es Salmos 1:3, son como árboles juntos a la ribera de un río. Y comparto con ustedes. Dice la escritura, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. ¡Qué escritura animante! ¡Qué escritura animante!, ¿verdad? Escritura que nos llena de fuerza para poderlo ver. Y encontré esa foto en la cual me anima muchísimo verla. Ese árbol plantado a la orilla de un río. Los que hemos estado en el campo y hemos estado, especialmente mis hermanos en Costa Rica que he estado ahí,
y veo la naturaleza de ese país y de otros, pero especialmente que he estado en Costa Rica, he visto los ríos, pero he visto esos árboles inmensos, hermosos, plantados ahí en la orilla del río. Pero tú ves ese río, nunca se marchita, nunca pierde sus hojas, aguanta la fuerza de las corrientes del río, sigue plantado ahí, ¿verdad? Y dice Dios aquí en la palabra, feliz el hombre que no sigue el consejo del malvado, sino ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. ¿Qué dice Dios? Que tenemos que meditar noche y día en las escrituras. Pero no solo eso, ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, de que va a dar fruto a su tiempo, pero que jamás se marchitan sus hojas. A mí me estaban preguntando un día, oye, ¿cuál es la receta de vivir una vida feliz? ¿Cuál es la receta de tener, de no envejecer tan rápido? Y yo le dije, Dios, solo la palabra de Dios, solo vivir en Cristo, vivir en Dios, nos da juventud, nos da fortaleza, nos da lo que necesitamos. Y tenemos que entender que esa escritura es tan real, la cual voy a hablar más adelante de ella. Así que todo lo que hace le sale bien, en otras palabras, es próspero, siempre. ¿Por qué? Porque está apegado a la palabra de Dios. Produce fruto. ¿Somos un árbol conectado o no somos un árbol conectado? Si miramos ese árbol en esa foto, definitivamente está conectado con el río. Él no tiene que buscar ninguna fuente de agua. El río siempre se la está sufriendo. Está conectado en la tierra y en el agua. Así que te pregunto, ¿somos un árbol conectado o no lo somos? Mira lo que dice la escritura en Juan 15, del 1 al 5. Feliz el hombre, adiós, perdón, en 1, a ver si estoy en la escritura, que sí, 1 al 15, aquí la tengo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta. Estoy en Juan 15, 1 al 5. Pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Te pregunto, ¿somos un árbol conectado? ¿Estamos conectados a la vid? Por supuesto que es Cristo. Lo dice aquí la palabra. Y dice que a través de él podemos dar fruto. Si estamos unidos a él, vamos a dar fruto. Es lo que dice la palabra. Es lo que nos enseña la escritura. Y no podemos decir que eso no es cierto. Tenemos que decir que así es, porque es una promesa de Dios. Jesús le estaba diciendo a aquellos seguidores, a sus discípulos, que ustedes permanecen unidos a mí, darán mucho fruto. Y sin mí no pueden hacer nada. Así que, ¿con qué podemos vencer nuestras tentaciones? ¿Con qué podemos vencer lo que está a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos vencer para ser puros y limpios? Tener corazones puros. Con Cristo. Tenemos que permanecer unidos a Él. Igual como habla la escritura en Salmo, como ese árbol plantado a la orilla de un río.
dará fruto a su tiempo. Jamás se va a marchitar. Todo lo que hace le va a salir bien. Pero tenemos que estar unidos. Tenemos que estar conectados. Todos nosotros somos las ramas. Cristo es el tronco. Así que todos tenemos que estar conectados unos con otros hacia el tronco de ese árbol. Así que unos con otros tenemos que ayudarnos a seguir creciendo, a seguir avanzando, a seguir dando nuestro máximo para ser puros ante Dios. Número 2, ¿somos la paja o somos un árbol conectado? En Salmos, versículo 4, Salmos 1, versículo 4, dice: con los malvados no pasa lo mismo. Mira qué interesante, ¿no? La misma escritura ahí de Salmos 1, leímos del 1 al 3, pero mira lo que dice del 4 al 5. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. ¿Qué queremos ser? ¿Un árbol conectado a nuestro Dios? ¿Un árbol conectado a Jesucristo? ¿Un árbol plantado a la orilla del río? ¿O queremos ser la paja? El autor en el libro de Camino a la Pureza explica lo que era la paja cuando cuando niño en los campos de Illinois con el maíz. Yo lo comparo con el café. Yo he estado no he crecido completamente en eso, pero trabajé en agricultura y trabajé específicamente con el café. Y el café se depila, ¿no? Se le saca la cáscara, se saca y hay una paja que bota cuando lo depilan. Eso no sirve para nada, no se puede utilizar, se tira, se bota. Pero es interesante ir a las torrefacciones de café y ver esa paja, como el viento se la lleva, cómo la mueve. De aquí, para allá, para donde quiera, el viento la lleva. Es algo que no sirve, es algo que no se puede utilizar y se bota. Y es lo que Dios nos está diciendo aquí en la Escritura. Dice que los malvados son como esa paja. En otras palabras, aquellos que están en pecado, aquellos que no están viviendo de acuerdo a la palabra, aquellos que no están viviendo una vida pura o no han querido vivir una vida pura. Hay una diferencia grande entre vivir una vida pura, entre no vivir una vida pura. Aun cuando caemos en pecado o en tentación, podemos decir que estamos teniendo una vida impura, pero todavía Dios nos está dando la oportunidad de cambiar y regresar a esa vida pura. Pero el malvado, el que no quiere ni siquiera hacerle caso a la palabra de Dios, ni siquiera quiere escuchar que hay un Dios que existe, Dios dice: hey, no hay lugar para ese. Es como la paja, se la va a llevar. Pero tenemos que tener cuidado en nuestras vidas. Si seguimos viviendo esa vida impura y no queremos cambiar, vamos a ser como esa paja que se la va a llevar el viento, que va a salir volando para diferentes lugares. Así que te pregunto en esta noche, ¿somos un árbol conectado o somos la paja? Y lo hemos leído ahí en el libro, ¿verdad? Él nos explica también. Así que Juan 15, 1:5. ¿Estoy conectado a Cristo o soy la paja que se la va a llevar el viento y no tendré espacio, como dice aquí? No tendré parte en la comunidad de los justos, como me dice mi Dios. Algo que tenemos que evaluar, algo que tenemos que pensar, algo que tenemos que reflexionar en nuestras vidas. El autor habla algo muy importante en el libro, que es muy cierto. Él dice: pégate a aquellas personas que son espirituales.
anda entre todos aquellos que son espirituales. Eso es parte del río. Eso es parte de lo que trae el agua. Eso es parte de los nutrientes que están en la tierra, que hacen que ese árbol sea frondoso, hermoso y dé fruto a su tiempo. Porque está conectado a todo lo que pertenece a Cristo. Y el llamado que nos hace el autor en el libro, en ese capítulo, en ese día, es que nos conectemos con nuestros hermanos en vidas espirituales. Yo le doy gracias a todos los hermanos que tengo a mi alrededor, no solamente a los que tengo aquí en Puerto Rico, que me ven, que me conocen, que me retan, que me ayudan, que me dicen lo que tengo que cambiar, sino en aquellos que también tengo fuera de Puerto Rico, como José Luis, los hermanos ahí en Costa Rica, ahora en Argentina, en Honduras, en Nicaragua, lugares que ni me puedo imaginar que me llegan llamadas para darme ánimo. Solís me llamó los otros días para animarme y fue increíble poder compartir con él y poder recibir ánimo de su parte, que era parte de lo que nos reta el libro. Yo creo que es importante que entendamos que necesitamos estar conectados con Cristo y con todas las otras partes de ese árbol que pertenecen a Cristo. Amén. Por segundo, el fruto. Si queremos saber si estamos dando fruto, tenemos que mirar si el Espíritu está produciendo en nosotros lo que dice la Escritura. No podía dejarla fuera. Habíamos compartido anteriormente en unas clases sobre el fruto del Espíritu. Y dice la Escritura aquí en Gálatas 5, 22, 25, en cambio lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. ¿Sabe cuál es ese río? ¿Cuál es esa agua que corre en ese río? El Espíritu de Dios. Y ya Dios nos está diciendo que ya nosotros al bautizarnos tenemos el Espíritu y que el Espíritu nos guía y que el Espíritu va a producir un fruto en nuestras vidas. Así que no tenemos excusas para decir que no podemos hacerlo, que no podemos cambiarlo, que no podemos lograrlo. A lo mejor te falta crecer en el amor, o en la alegría, o en la paz, o en la paciencia, o en la amabilidad, o en la bondad, o en la fidelidad, o en la humildad, o en el dominio propio. Pero dice Dios en la Escritura que ya nos las dio a través del bautismo, cuando recibimos el Espíritu Santo. Dice que nos dio dominio propio. Entonces no podemos andar pensando que no lo podemos lograr o que no lo podemos sobrepasar. Domingo yo estaba temprano en la mañana, 6 de la mañana en el agua surfeando, practicando el surf. Y llegó un gran amigo de muchos años que conozco de la playa y me dice, Raúl, estoy quitado. Y está quitado, se refería a las drogas, el alcohol, cigarrillo, todo eso. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Te convertiste? Y me dice, no, decidí no tocar más nada de eso. Y yo, para eso se requiere mucha voluntad y dominio propio. Y me dice, así mismo rompí en frío y lo pude lograr. Y yo le dije, todavía te falta algo. Te falta el Espíritu de Dios. Te falta Dios en tu vida. No, tú sabes cuál es mi creencia. Y yo les dije, recuerda lo que te estoy diciendo. Necesitas buscar de Dios. Ese te va a dar totalmente el dominio propio. Y yo digo, si el hombre en el mundo, sin Dios, tiene la voluntad para eliminar
todas esas cosas que son muchas veces difíciles de dejar por voluntad propia, cuánto más nosotros como discípulos, hombres de Dios, podemos lograr el dominio propio. Dios ya nos lo está diciendo en la Escritura. Y yo te quiero animar a eso, hermano. Ya tenemos las herramientas y Dios dice que nos va a cuidar. La Escritura dice, pídele a tu Dios, pero sin dudar, y Él te dará lo que necesitas. Dios ya nos ha dado el Espíritu para que nosotros podamos vivir de acuerdo al Espíritu de Dios. Es nuestra guía y vamos a dar mucho fruto. Importante que entendamos eso en nuestras vidas. Por siguiente, absoluta pureza. Ya entendemos, ya comprendemos que si no estamos plantados al lado de ese río y aún no estamos conectados con Cristo, se nos va a hacer un poco difícil superar muchas áreas de nuestro pecado. Aún así dice que cuando ya nos bautizamos, ya hemos recibido el Espíritu de Dios, así que Dios nos está diciendo, hey, ya tienes las herramientas, están en ti para poder tener una absoluta pureza. Esto es lo que ocurre cuando nuestros corazones son puros o es puro. Dice la Escritura en Mateo 5:8. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. En otras palabras, lo que Dios nos está enseñando y diciendo es que dichosos los de corazón limpio, dichosos los de corazón puro, porque vamos a ver a Dios. Entonces, ¿por qué no voy yo a trabajar y a luchar por tener un corazón absoluto en pureza? Corazón limpio, blanco, transparente ante mi Dios. Por un lado, somos capaces de escuchar a Dios y de tenerle más presente en nuestra vida. Y esa pureza nos ayuda a acercarnos más a Él, más puro, más cercano. Estamos ante Él. Y más le vamos a poder ver con nuestro corazón. Eso es lo que ocurre cuando mantenemos un corazón puro. Por otro lado, esa limpieza de corazón abre las puertas para que Dios actúe en nuestras vidas y que haga milagros increíbles. El simple hecho de que yo quiera cambiar, el simple hecho de que yo quiera ser un hombre puro, yo sé que Dios me va a ayudar. Me va a dar todo lo que necesito para lograrlo porque lo quiero para Él. Para glorificar a mi Dios, para alabarlo, para decir, Dios es poderoso. ¿Cuántas veces la tentación suele llamar a la puerta de tu vida? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Todos hemos sido tentados con algo. Y en la pureza, todos hemos sido tentados. ¿Cuántas veces la tentación suele llamar a esa puerta de nosotros en nuestras vidas? Y me trae a la mente la historia de José. En la escritura en Génesis 39:12. Ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. Te pregunto, ¿alguna vez te han hackeado la computadora, el teléfono? Muchas personas tienen la desagradable experiencia, ¿verdad? De descubrir que sus teléfonos o sus ordenadores
o su computadora o otros dispositivos han sido pirateados por expertos en la informática, ¿no? En las computadoras. La semana pasada me llamaron algunas amistades. Me dice, oye, Raúl, me llegó un mensaje pidiéndome que me hiciera amigo de ti, tuyo de Facebook. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí, pero no tenía tu foto, no tenía nada. Chequeate que no te hayan hackeado el teléfono. Y yo, oh, espera. Y empecé a buscar. Y no, gracias a Dios no estaba hackeado el teléfono, pero eran personas tratando de contactar amistades mías de Facebook. No sabemos para qué, pero sabemos que, ¿verdad? Para cometer un delito. Así que los hackers usan diferentes herramientas con el objetivo de encontrar lo que se conoce como vulnerabilidad en el sistema. O sea, una vez que la encuentran, pueden introducirse a través de ellas en el dispositivo, en el teléfono, la computadora, e infectarlos, ya que esa vulnerabilidad son como puertas de entrada para ellos. ¿Cuántas veces la tentación suele llamar a la puerta de tu vida? El enemigo en muchas ocasiones trata de usar nuestra vulnerabilidad para tentarnos y tratar de infectarnos con diferentes tipos de pecado. Satanás está ahí, mira, pendiente, no duerme para atacarnos. Así que la tentación llamó a la puerta de José cuando la mujer de su amo trató de seducirlo para acostarse con él. Y cada día intentaba, o sea que no fue una sola vez, era cada día intentaba convencerlo. Hasta que un día incluso, dice la Biblia, que lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. ¿Qué situación para José? Que le costó la cárcel, pero aún se negó en esa tentación. Inspirante el ejemplo de José. Sufrió con la mentira de la mujer de su amo, pero Dios al final lo bendijo. Él sabía que esa tentación en realidad ocultaba que la muerte y sobre todo la maldición para su vida. Y es por eso que se escapó de los brazos de esa mujer y salió huyendo porque quería honrar a Dios. No quería que Dios no fuera glorificado. Al contrario, él decía, yo amo tanto a mi Dios que voy a ser obediente a su palabra. Y salió huyendo. Cueste lo que me cueste, la muerte, la cárcel, lo que fuera, salió huyendo de ese lugar. ¿Cuántas veces la tentación toca a la puerta de nuestras vidas y se la abrimos? Simplemente es decir, no. Yo tengo hermanos que me llaman de diferentes lugares, muy buenos amigos. Raúl, estoy siendo tentado ahora mismo. Vamos a orar. Te llamo porque necesito orar y me está pasando tal cosa. Tengo hermanos aquí en la iglesia en Puerto Rico que me llaman cuando están siendo tentados. Yo le digo, tú me llamas 100 veces, las veces que necesites, pero vamos a orar, porque a través de esa oración, a través de estar unidos, vamos a vencer esas tentaciones. Tengo hermanos que me llegan sus correos electrónicos que tienen un programa para yo ver realmente si están entrando en páginas que no son aceptables. O sea, ellos han puesto barreras
para que Satanás no pueda entrar en esas áreas vulnerables de su vida. Y yo creo que es importante entender que unidos vamos a poder lograrlo, pero tenemos que estar fuerte de negar las tentaciones, de echarlas a un lado, de no dejar entrar el pecado en nuestras vidas. Y por último, acércate a la luz. La primera palabra que Dios registró, o está, primera palabra de Dios registrada en la Biblia, que son bastante sencillas. Hágase la luz. Génesis 1:3. La primera palabra de Dios registrada en la Biblia es hágase la luz en Génesis 1:3. O sea, Dios no solo creó la luz, Dios es la luz. Y la luz es la esencia de quién es Dios y lo que Él hace. La Biblia es muy clara sobre esto. Dios es la luz. Y yo no sé, ¿verdad? En sus países se han estado sin electricidad por mucho tiempo. Nosotros lo vivimos en María, que estuvimos sobre 4 meses sin electricidad. Ahora con Fiona todavía tenemos parte de nuestra isla, gente que no tienen electricidad. Todavía yo en la casa ministerial de la iglesia en Isabela, que viajo constantemente para allá, no hay electricidad todavía. Y recuerdo el sábado pasado llegar y la casa oscura, todavía no había llegado la electricidad. Sí había agua, yo dije, qué bueno, porque me puedo bañar, me puedo refrescar, pero no había electricidad. Y recuerdo sacar una lámpara de querosén y prenderla para ponerla en el centro de la mesa, que alumbraba la sala y todo, y todo se aclaró. Y dije, qué buena es la luz. Ahora puedo ver a mi alrededor. Así que Dios no solo creó la luz, Dios es la luz. La luz es la esencia de quién es Dios y lo que Él hace. La Biblia es muy clara sobre esto. Así que Dios es luz y no hay tiniebla en Él. Primera de Juan 1. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. En Dios no hay oscuridad. No se permite la oscuridad en Dios. La luz da resplandor, calidez, ¿verdad? Porque cuando es un fuego es caliente. Claridad, da dirección para dónde me voy a mover en la oscuridad. Me da propósito, me da poder, me da energía, pero sobre todo alegría. ¿Sabe? Todas esas cosas describen a Dios. Todas esas cosas son Dios. Así que Dios es la luz. La luz no solo describe la esencia de Dios, pero también describe las acciones de Dios. O sea, piensa en la forma práctica, una forma más práctica, en que la luz te ayuda a ti. Nos ayuda a ver, e incluso una bombilla diminuta, pequeña, esas lucecitas que ponemos para alumbrar la noche en la pared, ¿verdad? Nos ayuda a ¿qué? A ver con más claridad. O sea, una luz de fondo muy bajo nivel, ¿verdad? Porque no es una luz muy potente. Hace que las cosas se vean visibles. Hace que las cosas estén accesibles. Sin luz, estamos a ciegas. ¿Sabe? La luz nos guía, nos da dirección, nos dice hacia dónde vamos. Pero que a veces no queremos estar en la luz de Cristo, donde todo se expone,
donde todo se refleja. Mira lo que dice San Juan 3, 20 al 21. Juan 3, 20 al 21. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que vivimos de acuerdo con la verdad, se acercan a la luz. Nos acercamos a la luz para que se vea todo lo que hacemos de acuerdo con la voluntad de Dios. Hermanos, si no nos acercamos a la luz, si no vivimos en la luz, si no caminamos en la luz, se nos va a ser difícil ser hombres puros. Se nos va a ser difícil vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Dios es luz. Dios no es tiniebla. Y ante Dios, la oscuridad no puede existir. La luz y la oscuridad no pueden coexistir, no pueden estar juntas. Por eso Dios en Génesis 1:3 dijo que se haga la luz. Tengo que ver lo que está pasando. Tengo que ver lo que estoy construyendo. Tengo que ver lo que estoy formando. Quiero ver lo que estoy creando. Por eso Dios que se haga la luz. No pueden coexistir. Donde la luz brilla, la oscuridad no se ve. ¿Sabes? Un faro guía los barcos. Y por eso puse esa foto de un faro. Guía los barcos a lo lejos de las peligrosas costas, ¿verdad? Y las rocas. Sin luz, estamos perdidos. Yo recuerdo teniendo 15 años, me crié en el mar con mi papá, navegando en el barco. Salimos a un viaje de alrededor de 4 horas a 5 horas, desde la ciudad de San Juan hasta una isla que está al este de Puerto Rico. Salimos 2 barcos. El barco de nosotros tuvo desperfectos mecánicos, pero su desperfecto mecánico incluía que nos quedamos sin electricidad. Se apagó completamente. Radio, todo. No habían celulares en ese entonces, para esa época. Y pudimos prender una luz, regresó la energía y pude hablar por radio para el barco que iba al frente. Se nos había apagado un motor, ese motor no volvió a prender, así que estuvimos navegando con un solo motor. El barco que estaba al frente prendió una luz grande en la parte de atrás. Él fue nuestro faro, él fue nuestra dirección. Nos mantuvimos constantemente dirigiéndonos con él. Habíamos perdido los instrumentos de navegación y esa área es muy rocosa. Si tú has estado en un bosque sin luz, puedes decir que está oscuro. Pero si has estado en el mar sin luz, es peor que estar en el bosque. Yo no puedo decirte qué más aterrador puede ser estar en el mar sin electricidad. No ves nada, absolutamente nada. No había luna llena, todo estaba oscuro. Y recuerdo que él prendió esa luz y fue la que nos dio dirección para llegar. Cuando pasamos 2 días después que pudimos reparar el motor para poder zarpar nuevamente para la isla grande, cuando pasamos por la misma ruta, yo le decía a mi papá, Dios nos cuidó, que no nos encallamos. Gracias que Dios dejó que él prendiera esa luz para poder dirigirnos. Si no, el cuento y la historia hubiese sido otra. Cuando yo vi todo el arrecife, todos los corales, todo lo que estaba alrededor por donde nosotros estábamos navegando. Interesante, ¿no? La luz es importante para nosotros en la navegación. Un faro es la guía de nuestro barco. Así que Dios es nuestro faro. Dios es nuestra guía. Dios es nuestra luz. Y sin esa luz, si no nos acercamos a la luz de Dios, si no nos acercamos a nuestros hermanos para hablar de nuestras vidas y la exponemos a la luz, va a ser difícil
poder vencer las tentaciones, va a ser difícil vencer el pecado que tenemos en nuestras vidas. Sin luz estamos perdidos. Cristo es nuestro faro. Hermanos, fijemos nuestras miradas en Cristo. Que Dios les bendiga. Raúl, muchas gracias por el mensaje de hoy. La verdad que ha sido fabuloso poder aprender tanto. Gracias por tu dedicación. Y creo que este camino a la pureza nos ha hecho que seamos más transparentes y más abiertos en nuestras vidas. Aquí hemos tenido tiempos fabulosos, hermanos que han abierto su corazón y han podido conversar lo tanto que Dios les ha ayudado a través de este camino a la pureza. Así que para poder ir concluyendo voy a tener la grabación.